Hola, hola a todos, espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo recuperar un delineador seco, pero no vamos a estar tomando como ejemplo este tipo de delineadores porque ellos suelen ser un poco más fáciles de recuperar. No, en este caso vamos a estar tratando de recuperar un delineador seco, pero de este estilo, de los delineadores que son de plumón. Ellos suelen ser un poco más complicados de recuperar. Yo les voy a decir cómo es que lo recupero para hacerme entonces este delineado, pero quédense hasta el final porque luego también les voy a comentar las ventajas y desventajas que tiene este tipo de procedimiento para recuperar este tipo de delineadores. Para empezar, este delineador que tengo acá, pues como ustedes ven, está totalmente seco. Así que para recuperarlo, lo único que vamos a estar necesitando es una pinza de cejas. Para este ejemplo, vamos a tomar este delineador que se llama Intensify Me, que es de la marca de CoverGirl. Este es en el tono 300, se llama Intense Black Liquid Liner, un delineador líquido en negro intenso. En realidad sí es un negro bastante intenso, pero pues este delineador está seco, así que solamente vamos a necesitar una pinza de cejas. Vamos con mucho cuidado a tomar la punta y haciendo fuerza hacia arriba, vamos a extraer la punta del delineador. Vamos a dar la vuelta y lo vamos a introducir con mucho cuidado nuevamente en el envase. Aquí adentro en el envase todavía queda producto, todavía queda delineador. Así que al introducir la punta, lo que estaríamos haciendo sería humedecerla para que luego lo volvamos a sacar, la volvemos a introducir como estaba, la volvemos a colocar en su lugar y de esta manera entonces el delineador vuelve a tener producto y podemos perfectamente entonces ir trazando nuestro delineado. Por acá les estoy dejando el paso a paso de cuando me estuve realizando este delineado. Esa es la forma rápida y sencilla de cómo recuperar este tipo de delineadores que vienen así en plumón. Otra sugerencia para también conservar nuestros delineadores líquidos es no guardarlos así con la punta hacia arriba, porque el producto corre hasta abajo, se asienta hasta el final, se deposita y la punta queda seca. La sugerencia para que no se seque es guardar nuestros delineadores, pero así con la punta hacia abajo, para que de esa manera el producto siempre corra hacia la punta y ella entonces siempre esté humedecida con producto. Hay otra técnica que también funciona, que es simplemente colocar el delineador en un poco de agua bien caliente, agua hervida, y esto hace entonces que el producto se diluya y corra hacia la punta. Pero debo decirles algo honestamente, les voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas de este tipo de técnicas para recuperar este tipo de delineadores que son en punta. La ventaja definitivamente es que si lo recuperamos, estas técnicas ayudan a que el producto corra hasta la punta y nosotros entonces podamos aprovechar nuestro delineador, más si es nuestro delineador favorito, y aprovechar entonces y darle unas cuantas vidas más para hacernos entonces nuestro delineador. La desventaja es que honestamente cuando nosotros estamos pues algo apuradas, en realidad no vamos a estar buscando agua hervida para estar diluyendo el producto y tampoco quizás tengamos el tiempo y la paciencia de estar con una pinza de cejas sacando el producto, introduciéndolo nuevamente, esperando que moje la punta, luego volver a introducirla, porque esto también tiene el riesgo de mancharnos o de que se bote algo de producto y entonces llegar a ser un pequeño desorden que no necesitamos y menos cuando estamos apuradas. En realidad necesitamos un producto que ya simplemente esté listo para nosotras hacernos, que de por sí ya hacernos el delineado nos da batalla. Imagínense ustedes entonces tener un delineador que también nos dificulte más el trabajo. Necesitamos productos que más bien nos ayuden a hacer el trabajo rápido y fácil. Honestamente, este delineador como tal, este Intensify Me de la marca de CoverGirl no es mi favorito. Debo decirles honestamente que la punta sí me gusta un poco porque como es de un lado bastante finita, pues me ayuda mucho a hacer este delineado en el lagrimal que se ve muy bonito cuando hacemos este también y si tiene la punta finita para eso. Aparte de que también si lo giramos un poco tiene una parte gruesa que también nos ayuda entonces a trabajar quizás la parte de acá del triángulo. Eso sí me gusta, pero al
mismo tiempo no soy fan. Honestamente, yo no soy fan de este tipo de productos porque ellos suelen secarse bastante rápido. Yo prefiero más los delineadores que son en gel y una brochita biselada porque simplemente voy tomando producto y voy trabajando poco a poco. Primero que la brochita, como es biselada, es finita, me permite hacer un mejor trazo. Y el gel me permite trabajar con calma. Este, por ejemplo, si yo lo destapo, entonces él tiene producto, él está húmedo, yo trabajo. Pero a los minutos que yo esté allí trazando mi delineado, porque uno se toma su tiempo, haciéndose entonces su delineado, quizás cuando va por aquí, entonces ya está seco, porque como está expuesto al aire, entonces se seca. Entonces estar otra vez introduciéndolo, quizás haciéndole palmaditas para que baje el producto. Todo este proceso en realidad pues hace que batallemos un poco, pero como les digo, si es el caso de que ustedes tienen un delineador de este estilo, que es un lápiz y que tiene la punta plumón y les gusta, es su favorito, lo quieren seguir usando, no tienen ningún otro y necesitan hacerse su delineado y el único que tienen es de este estilo y está seco, entonces recuerden que simplemente lo que van a hacer es tomar una pinza de cejas, sacar la punta, pasarla nuevamente por debajo para que humedezca. Recuerden colocar el lapicito hacia abajo para que el producto baje, moje la punta y luego entonces la sacamos y la volvemos a colocar. Me gustaría que me comentaras allá abajo en la caja de comentarios a ti qué producto te gusta utilizar para realizar tu delineado. ¿Te gusta este tipo de delineadores que son de plumón? ¿Te gustan los delineadores que son líquidos que vienen con la punta finita? ¿O te gusta más trabajar delineadores en gel? Yo, como te digo, soy fan en realidad de los delineadores que son en gel y utilizar mi brochita aparte. Si tienes a una amiga, que estoy segura que sí, piensa en esa amiga que tiene este tipo de delineador y que lo tiene seco y está buscando por allí videos sobre cómo recuperar este tipo de delineadores, porque hay muchos videos acá en YouTube sobre cómo recuperar este tipo de delineadores. Ya luego, si quieren, les grabo otro video para mostrarles entonces cómo diluir este tipo de delineadores que son en gel. Pero si tienes este que es de plumón, espero que en este video hayas encontrado la técnica, la solución para recuperar entonces tu delineador. Nos vemos en el próximo video y te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!